línea de pensamiento económico que tú estés estudiando, hay quien diría, bueno, a lo mejor si los precios caen, no por un tema de moneda, sino porque a lo mejor hay avances tecnológicos, a lo mejor, imagínate, estas cosas pasan cuando es así, cuando se graba así sin mucho ensayo. Podcast de Dinero te ofrece todo lo que necesitas para mejorar tus habilidades financieras, desde cómo invertir hasta cómo aprovechar cada oportunidad de negocio que surge en el mercado. Aquí venimos a romper los mitos financieros, así que quédate y escucha porque traemos los temas que impactan directamente tu bolsillo. Bienvenidos al podcast que dura lo que duraría un café, aunque esta vez no nos acompaña un café porque nos han sorprendido, ¿no? Nos han sorprendido acá, estamos en una casa, digamos, distinta a la que los dos capítulos anteriores hemos tenido para grabar. Y bueno, esta vez nos invitaron los amigos de Moreno Restaurante en el Altamira Village. Nuestro amigo Víctor Moreno nos y ahorita pasará a saludar seguramente pasa a saludar. Nos ha invitado nos ha prestado su terraza tan sabrosa para grabar este capítulo de nuestro podcast y dinero. Y va a ser muy tranquilo porque miren, aquí se siente una paz, a pesar de que ahorita tenemos una temperatura bastante excesiva para nuestra costumbre, pero aquí estamos de verdad. Gracias a nuestros panas de Moreno Restaurante, que les cuento un datico antes de empezar. Nos ofrecieron la tabla del sabor y nos dicen algo muy importante, que es el producto más vendido. Qué maravilla, en la historia de Moreno. Luego pudiésemos indagar un poco más sobre el respecto. Fíjense que en abril ya cerramos y tenemos datos de inflación para comenzar con el tema de interés principal, que es la inflación. Pero para que una vez no se asusten, nosotros no es que venimos a traer cosas horribles y dejarle la mente y la cabezota así, sino como que, bueno, ¿dónde estamos parados y cómo vamos dándole solución al bolsillo, no? Inflación de abril, 2,5% mensual, 2,5%. Y Rafa, la acumulada 71,80%, la devaluación 38%. Y yo siempre tengo esta pregunta, pero que te la quiero hacer a ti esta vez. ¿Qué te preocupa más a ti? ¿La inflación o la devaluación? Bueno, fíjate, saludo primero a todos nuestros queridos que nos escuchan y nos ven en nuestro podcast y dinero, capítulo número 3. Gracias por esa, además por seguirnos y además gracias por participar. Gracias por el interés. Difícilmente alguien deja de leer un libro si ya pasó el capítulo 3. Así que los que han llegado hasta aquí, agradecidos porque nos van a acompañar en este largo viaje. Sí, si los dos capítulos anteriores no les ha gustado, no va a llegar al 3 seguramente. Y si ya les gustaron, oye, por favor, suscríbanse. Se lo vamos a agradecer porque hay personas que se van si dejan de suscribir. Así que bueno, nuestros anunciantes, especialmente los panas de Invercapital, casa de bolsa que están democratizando la finanza, nuestro pana de Spaline, nuestros amigos de Cookies Break y el Instituto Vía, que no lo trajimos para acá por el tema de la logística, pero que evidentemente están allí presentes. Así que agradecemos todo su apoyo. Exactamente. Fíjate, tu pregunta es muy importante porque además vuelve a atender el tema del huevo y la gallina, que es primero, ¿no? Y como yo, en mi humilde opinión, pues como yo veo las cosas, el tipo de cambio es un precio más. Es decir, así como tú tienes que esta tabla del sabor, no sé, costará tantos bolívares, o no sé, el kilo de arroz cuesta tanto, el tipo de cambio es un precio más. Entonces tú puedes decir que una mercancía llamada dólar tiene un precio en bolívares. Ajá. O viceversa, una mercancía llamada bolívares tiene un precio en dólares. Entonces, ¿qué ocurre? Que entendiéndolo eso así, a mí me preocupa la inflación, porque la inflación es la que origina, de alguna manera, que los precios suban. Entonces termina siendo consecuencia el tipo de cambio como un precio más que sube en la economía. ¿Qué ocurre? Que es una bomba lo que estás diciendo, porque claro, yo pensaba que la devaluación alimentaba la inflación. Claro, porque muchas veces, y eso tiene un origen histórico, y lo comento rápidamente, yo sé que esto nos puede llevar tiempo, pero fíjate, la inflación uno la ve en la modernidad, se ve como aumento general de los precios, del nivel de precio en la economía. Aumento general del nivel de precio en la economía. Entonces, claro, lo estás viendo por la consecuencia. Tú la inflación la mides, digamos, bueno, aumentaron los precios en promedio de una cesta y tal. Lo estás viendo por la consecuencia. Resulta que la inflación históricamente nace, estoy hablando hace mucho tiempo, claro, nace con el simple
hecho de aumentar la cantidad de dinero en circulación. Correcto. Cuando aumenta la cantidad de dinero en circulación, tú decías, había inflación. Inflación de moneda se llamaba. Ajá. Estoy quitándole valor a cada una de mis unidades monetarias. Y eso ya simplemente en su origen como concepto era inflación. La modernidad nos puso a ver la consecuencia, los precios. ¿Sí? Ajá. Entonces, claro, ¿dónde está la duda con el tipo de cambio? Que uno dice, bueno, como hay cosas importadas y el tipo de cambio aumentó, entonces los precios de las cosas importadas aumentan y empieza una circularidad Correcto. que no sabe con dónde termina. Pero que el origen fue justamente la pérdida de valor que tiene la moneda porque la inflas, es decir, porque hay más monedas persiguiendo los mismos bienes. ¿Sí? Y al final, como es una relación de mercancías, es como si yo dijera, mira, de repente hay, no sé, tantos kilos de arroz en la economía y yo voy a aumentar los pares de zapatos. Entonces, ¿cuántos pares de zapatos hay versus los kilos de arroz? Ahí pierde, digamos, valor en kilos de arroz los pares de zapatos. Porque al final es una cantidad versus otra, ¿no? O escaseces relativas, dirían también los economistas, versus otra. Ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que, a ver, en el fondo los precios, hoy en día uno los mide como relaciones de moneda versus una mercancía, ¿no? Pero en el fondo los precios son relaciones entre cosas, porque, a ver, la moneda que es en el fondo para intercambiar. Para mí es un intercambio, medio de facilita un intercambio. Facilita un intercambio. O sea que al final los precios son entre bienes y servicios. Correcto. Es decir, cuántas tablas del sabor yo puedo intercambiar con los servicios que yo presto. O cuántas tablas del sabor yo puedo intercambiar con lo que yo vendo en la economía. Yo a lo mejor vendo, no sé, vasos de agua. ¿Cuántos vasos de agua persiguen o alcanzan tantas tablas del sabor? Y por eso es que es muy importante por el tema de la inflación y educarnos, porque hay personas que se molestan y dicen, pero ¿por qué el barbero tiene que aumentar el precio si es la misma tijera? Claro, y al el final mismo esfuerzo. Es el mismo esfuerzo, o sea, no es que ahora tarda más cortándome el cabello, o sea, pero es lo que tú dices, al final el barbero también es un tema de, bueno, yo necesito un servicio para comprar media harina pan o un servicio para comprar un kilo de plátano, no sé, y si el kilo de plátano aumenta, yo también tengo que actualizar, ¿no? Por ahí más o menos va la cosa, sí. ¿no? Y que por cierto, rápidamente, esta semana justamente se está anunciando la tasa también de inflación del mes de abril, pero en la economía estadounidense. Estados Unidos. Y porque eso allá, digamos, impacta a los mercados, justamente por lo que estamos diciendo. Porque la reacción que puede tener la Reserva Federal Americana es subir las tasas de interés para recoger justamente dólares del sistema. Y entonces, claro, al recoger dólares del sistema, cuando tú mides una mercancía versus otra, el volumen de dólares versus el volumen, digamos, de bienes y servicios va a cambiar. Ajá. Entonces tendería uno a esperar que los precios caigan, o sea, los precios de las cosas medidos en dólares, porque hay dólares, digamos, que se recogen del sistema. Entonces es interesante porque al final, claro, tiene movimientos de corto plazo y en economía siempre hay un reto, lo que es el corto, el mediano y el largo plazo, pero en el fondo es una cantidad de cosas persiguiendo otra cantidad de cosas. ¿Sí me explico? Claro. No, y en función a eso, del tema de la inflación, que es un tema trillado, yo siempre digo que nosotros en las venas tenemos sangre e inflación. Tanto es así que es tan normal la inflación y la devaluación, que yo creo que hay más estrés en la gente cuando los precios retroceden, ¿no? O sea, el dólar cayó. Y a los economistas les preocupa mucho una digamos, deflación. O sea, exacto. Y donde de ahí dependiendo, digamos, de la doctrina, digamos, lo llaman de alguna manera económica que tú estés estudiando, o la ideología, no quiero llamarlo ideología, digamos, de la línea de pensamiento económico que tú estés estudiando, hay quien diría, bueno, a lo mejor si los precios caen, no por un tema de moneda, sino porque a lo mejor hay avances tecnológicos, a lo mejor, bueno, imagínate, estas cosas pasan cuando es así. Bueno, es que yo creo que al final, y lo he dicho mucho en mis clases, nosotros como venezolanos, o sea, en las venas llevamos sangre e inflación. Y tanto es así la normalidad de la inflación, de que a veces creo que hace más ruido cuando los precios retroceden. O sea, mira, el dólar cayó y, pana, estados de WhatsApp, todo el mundo como que tratando de qué pasó, cuando lo normal sería que esa preocupación y ese sistema de alerta se genere en lo contrario, ¿no? Claro, porque ¿qué ocurre? A ver, es normal que un precio suba o baje, porque si saca la inflación de la película, ¿qué ocurre? Bueno, los precios cambiarían por oferta y demanda. Exacto. Entonces pudieran también subir o bajar.
¿Qué pasa? Que con la inflación, como los precios van subiendo en términos generales, cuando tú ves que retrocede, hay economistas incluso que les preocupa la llamada deflación. Y habría que entender la deflación, porque si es por un tema de, digamos, de moneda o de cantidad de dinero, o es, por ejemplo, de avances tecnológicos, puede ser. Y eso dependerá de la línea de pensamiento económica que la estudie, la verá positivo o negativamente. A lo mejor, ponte, si yo saco un mejor producto, o un mejor teléfono, por decir algo, que compite con este, es muy lógico que este caiga de precio. ¿Me explico? Porque aquel, tú sabes, bueno, este es mejor. Y fíjate que, diciéndolo de otra manera, con los avances tecnológicos, los primeros teléfonos, por poner este ejemplo, los teléfonos celulares eran más costosos, no todo el mundo tenía acceso. Hoy, en términos relativos, mucha más gente tiene acceso, o sea, se hicieron más baratos en términos relativos. Entonces, claro, eso no necesariamente es malo. Entonces hay que entender lo que es la deflación. Ahora, fíjate qué interesante, y asociándolo con el capítulo anterior. Nos preocupaba el tema del aumento del salario porque quieres, tú sabes, cubrir tu gasto, tu canasta básica, la canasta familiar. Y eso está muy bien. Pero ¿qué tal si no hubiese inflación? Es decir, yo creo que la mejor protección que tiene el trabajador, que si no hubiese inflación, el valor de su trabajo subiría por oferta y demanda, y ya dependería mucho más de él, ¿no? de los talentos, de lo que él propone, de lo que él resuelve, el valor que agrega. ¿Qué tal? O sea, yo creo que la mejor protección que puede tener es que no hay inflación. Claro, y con el tema del capítulo anterior, porque tiene mucha relación, alguien comentaba, pero ¿cómo van a decir que no pueden pagar $300? Si ganan más, gastan más. Pero allí es un tema de... Yo decía, bueno, pero ¿por qué no nos ponemos $5,000 todos y listo? Pues? Y listo. No, bueno, no resuelve el problema. El problema no pasa por allí. Claro, el problema pasa por allí. Porque entonces después... Y creo que esta misma persona te comentaba como que, bueno, en Estados Unidos ocurre así, decía algo así. Y no es así. Justamente la Reserva Federal está subiendo tasas, porque si esa fuera la respuesta, entonces no tendría que subir tasas, tendría que seguir inyectando dólares en la economía. ¿Me explico? Más bien no lo está haciendo, viene recortando porque le preocupa la inflación. Ellos tienen un target que normalmente está alrededor del 2%. Es decir, si el 2% se excede en inflación, les preocupa, les genera alerta y empiezan a recoger. Si cae, ¿no?, por debajo del 2%, entonces empiezan a soltar para estimular la economía. Entonces se la pasan entre la economía está sobrecalentada o está más bien muy fría y hay que estimularla. Y es importante, lo hablamos en el capítulo 1, el porcentaje, porque allí mueven 0,1% y tiembla, ¿no? Tiembla medio mundo. Aquí nosotros estamos un poco sobrecalentados con los porcentajes que dice, bueno, y en función a eso, pasando al tema de los porcentajes, porque a mí la señora María me preguntaba... Y de la protección. ¿Qué inflación? Y yo, bueno, sí. Y realmente lo estamos hablando para crear el contexto, porque al final no estamos descubriendo el agua tibia ni nada. Y al final es un problema macro, no es que lo vamos a resolver ni nosotros ni las personas que nos están escuchando. Excelente tu comentario, porque justamente iba a decir que una vez a mí me invitan a un programa de radio, bueno, en su momento famoso, y me hacen esa pregunta, me dicen, bueno, profesor, pero ¿cómo usted controla la inflación? Y yo le digo, es que tú no la puedes controlar. O sea, eso no está en nuestras manos como ciudadanos de a pie. O sea, no podemos controlarla. La tenemos que gestionar, que es otra cosa. Claro. Porque el control de la inflación, que en el fondo es... Gestión de la inflación. Que en el fondo es cantidad de moneda persiguiendo bienes. Tú y yo no podemos variar la cantidad de moneda persiguiendo bienes. Y si alterar la cantidad de bienes. Bueno, exacto. Y si nos vamos por ahí, bueno, podemos echarle pichón y seguramente nuestro aporte marginal es chiquitico. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le respondí a esta persona, bueno, es que realmente tú no la puedes controlar. Tú la gestionas. Eso sí está en ti y necesita a lo mejor mucha disciplina. Entonces ahora sí, vuelve al tema de la protección. Exacto, porque entonces yo decía, bueno, sí, la inflación está ahí y el enfoque y el esfuerzo recae entonces en qué hacemos y bueno, en eso estamos, ¿no? Y desde el punto de vista de brindar esa información, a mí me llegó el reporte que nos da Invercapital, casa de bolsa, a los clientes. Y fíjate que me cruzo, no vamos a leer todo el reporte, pero me cruzo solamente te voy a decir que hay una acción de una empresa que creció final de diciembre, pudiésemos hablar solamente este año, ¿no? De enero a mayo, 700%. O sea, ya está 630% por encima de la inflación. Claro. Es una ventana o de la devaluación. Es una ventana, y por encima de la devaluación mucho más. Es una ventana de protección. Porque incluso, claro, el tema es que ¿qué pasa cuando a veces no le podemos ganar? Porque a lo mejor esta creció 700%, pero otras han crecido 20%.
Y la devaluación está por encima Claro, del 70%. que mejor algo que nada. Pues. Que es mejor algo que nada. Y eso al final yo creo que debemos Ahora, te lo adoptarlo. dejo para la reflexión porque también el tiempo siempre apremia. Bueno, aunque me dejaron otra cerveza, yo puedo seguir otro ratito. Bueno, te lo dejo para la reflexión. ¿Y qué tal si tú ves la bolsa con unos precios más? Exacto. Son Acción. tantos bolívares por acción del Banco Provincial, tantos bolívares por acción de Ron Santa Teresa, tantos bolívares por acción de tal. Es un precio más. Entonces, como las monedas persiguen bienes y servicios, también pueden perseguir acciones. De alguna manera yo quisiera, en los tres escenarios posibles son ganarle, el escenario ideal, ¿no? Protegerme, Por lo quedar menos. tabla, o coño, O perder lo menos posible. donde pierdo menos, ¿no? Exacto. Porque el peor escenario es que yo me despierto perdiendo. ¿Por Sí. qué? Porque la inflación está allí, ¿no? Eso, bueno, ¿cómo me, o sea, está lloviendo? Tú no te vas a temer, no, o sea, ¿cómo me mojo menos? Al final el mercado de valores está allí y tú me comentabas algo mientras veníamos en camino de que, bueno, el bolívar entonces está sobrevalorado. Imagínate lo drástico que es que alguien escuche y que diga que algo que no vale nada Todavía está sobrevalorado. todavía está sobrevalorado. Que por cierto, con tu permiso y con el de todos ustedes, con el permiso de todos ustedes, yo voy a probar esto. Adelante, Que nuestros porque- queridos amigos de Moreno nos han invitado, que sean muy buenos. Estos son unos pastelitos andinos. Ok. Son buenísimos. Cuidado, te ensucia porque... Con su permiso. Esperemos que no haga aquí ningún O sea, desastre. imagínate pensar que no es descabellado el pensamiento, ojo, que te diga, bueno, pero es que esa moneda llamada Bolívar está sobrevalorada. O sea, es como que vale mucho o vale más de lo que debería valer. Cuando la percepción es, pero sí, y si ya yo siento que no vale nada. O sea, Dios mío, entonces ¿cuál es el piso, no? Pero por encima de eso, bueno, igual está la oportunidad. A mí, desde el punto de vista, y esto va a ser radical, no me interesa ahorita en este momento, o sea, y no vayan a ponerse los economistas eléctricos, si está sobrevalorado o no. Yo lo que estoy diciendo es, bueno, pero ¿cómo me protejo en esto que no quiero poner el apellido sobrevalorado? Estamos hablando de finanzas personales. Exactamente, finanzas personales. Entonces, ¿cómo me protejo? Bueno, yo creo que la bolsa creo que es una opción interesante de evaluar. Porque tú ves que, viéndolo como un precio más, ellos reaccionan de manera, creo yo, mucho más flexible. O sea, menos, a ver, hay menos, como dirían alguna línea de pensamiento económica, no son pegajosos tanto, tan pegajosos los precios, se mueve más flexible con el tema monetario. Entonces yo, que recibo un salario en una moneda, por ejemplo bolívares, que puede perder poder de compra, bueno, la tengo allí y ese por lo menos se protege mejor que dejarlo en la gaveta. De esa pérdida de valor, se protege mejor. Claro. Entonces, bueno, si además le ganaste, interesante, y podemos hablar otro día de qué estrategia para Claro, que invertir. estrategia, tal. porque no vayan a pensar, bueno, dime esa acción que rindió 600 para meter todos los reales allí, mosca con eso. Mosca con eso, porque a lo mejor la puedes ver o muy cara o muy barata. Es decir, Exactamente. porque a lo mejor tú dices, ¿y cuáles perdieron? A lo mejor, a lo mejor se pueden ver baratas. Exactamente. Y vamos a dar eso a la curiosidad. Pero el punto es que hasta el día de hoy hay en el mercado de capitales alternativas u opciones que han protegido de la inflación, han protegido de la devaluación, le han ganado esa carrera, como dices tú, a la inflación y a la devaluación de la moneda y son, digamos, una opción interesante a evaluar para proteger el esfuerzo del trabajo Claro. diario de nosotros. Yo al final lo que quiero proteger son mis reales en mi bolsillo. Esto no se trata de que tenga una fortuna, porque si tuviese una fortuna quizás no fuese mi preocupación. Y vuelve inicial. al origen, el que lo comentamos hace unos minutos. Al final el dinero es para intercambiar, es un medio de intercambio. Tú quieres proteger tu esfuerzo, el trabajo a ver, tu esfuerzo diario, protegerlo, porque después tú, en el fondo tú estás intercambiando tu esfuerzo por unos bienes y servicios. Y lo Ok. que quieres es que de alguna manera tengas la mejor relación posible. Exacto. Bueno, yo creo que al final quedan muchas tareas pendientes de esta conversación. Esto es un tema apasionante, interesantísimo. Y queremos hacer la advertencia de que si bien es cierto que una acción puede rendir muchísimo desde el punto de vista nuestro, no es que es algo general nuestro, Y hay volatilidad. nunca hay que fiarse de una sola cosa, ¿no? Creo que estamos Claro, alineados. hay que armar un portafolio diversificado porque hay volatilidad. Nunca será muy recomendable que tú pongas, como dicen por ahí, todos los huevos en la misma cesta. Exacto. Y si les preocupa ¿qué fue eso que creció 700%? Solamente les voy a decir que pasó de costar 0,87 bolívares, eso te cuesta un caramelo más melo,
al cierre del año pasado. Al cierre del año pasado cerró en eso y ahora cuesta 7 bolívares. Es decir, 7 bolívares todavía sigue siendo un precio el cual podemos adquirir muchas personas. Claro, eso es otro quizá mito que existe. Pensar que la barrera de entrada es muy alta, o sea que yo tengo que invertir mucho dinero para poder interactuar con el mercado de capitales. Eso no es así. Tú lo acabas de decir. Esa que más creció apenas tiene un precio de 7 bolívares por acción. Bueno, lamentablemente nuestro amigo Víctor no se pudo acercar a saludarnos, les deberá el saludo. Para ponerlo en términos relativos, donde nosotros estamos ubicados, bueno, pues cuesta 10 veces el ticket diario, 10 veces esa acción. El ticket de estacionamiento. Sí, 70. Imagínate. Bueno, te puedes comprar 10 acciones de esas, pues. Agradecemos a Moreno Restaurante por la hospitalidad que nos están dando. Nuestro amigo de Instituto Tobías. Víctor, aunque nos recibió, bueno, lamentablemente esto es tan corto que no nos pudo volver a visitar. Seguro nos está preparando algo por ahí. Seguramente va a venir y ya cerró el podcast. Gracias también a Tobías. Una gran labor con el tema del Alzheimer y el autismo, y bueno. Mira, el próximo capítulo tenemos un invitado. ¿Ah, sí? Para que se comprometa de una vez. Ah, caramba. Pero no lo diga, pues no, después si no puede. Excelente emprendedor que nos va a dejar buenos tips para emprender en Venezuela. Recuerda que nosotros tenemos varios candidatos invitados. Terrenales. Aquí, si bien es cierto que es bueno idealizar, también es bueno decir, bueno, hay que estar con los pies en la calle por aquí circulando, ¿no? Gracias a nuestro pana de Cookies Break, que lamentablemente, bueno, una terraza bella. Se me quedó las galletas mientras venía en el carro hasta aquí, pero como siempre agradecido por la gestión, el Instituto Tobías y nuestro pana de Spaline, que las cremitas, bueno, las sustituimos por el picante, pero están allí también agradecidos. Lo pueden conseguir ya en Farmatodo, ¿no? Fue que nos dijeron. Está en Farmatodo, sí, Spaline, digamos, una marca reconocida. Está en las principales cadenas y por supuesto Farmatodo. Principales cadenas del país. Sí, ¿no? Pues Farmatodo es la principal, digamos, donde más volumen hay, pero está en la mayoría de las cadenas importantes. Y en el interior del país también está buenísimo. Bueno, amigos, muchísimas gracias, Rafa. Excelente programa. Vale, gracias a ustedes. Nos extendimos por los 15 que habíamos prometido inicial, pero bueno, fue parte de su sugerencia también. Es parte de la dinámica. Exactamente. Y lo apasionado de estos temas, lo apasionante. Chao. Nos vemos en el cuarto. Chao. Capítulo. Chao.